Estás escuchando Mensajes de Fe, edición Semana Santa. La controversia. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 22 que Jesucristo volvió al siguiente día después de haber echado a todos los que vendían y hacían negocio en el templo. Cuando la gente lo vio, se acercó y, como era habitual en él, comenzó a enseñarles. Entonces los fariseos se reunieron y decidieron ponerle una trampa a Jesús para hacer que dijera algo malo. Mandaron a algunos de sus seguidores junto con algunos partidarios del rey Herodes. Estos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú le enseñas a la gente que debe de obedecer a Dios en todo. No te importa lo que dicen los demás acerca de tus enseñanzas, porque tú no hablas para quedar bien con ellos. Dinos, ahora, ¿qué opinas? Tenemos una pregunta. ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma o no?» Pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían, les dijo: «Hipócritas, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Muéstrenme la moneda de las que usan para pagar los impuestos». Entonces le trajeron una moneda de plata. Jesús, al verla, preguntó: «¿De quién es la imagen que está en esta moneda? ¿De quién es el nombre que está escrito?». Ellos contestaron: «Del emperador romano, maestro». Jesús les dijo entonces: «Pues denle al emperador romano lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios». Entonces los fariseos quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Ese mismo día los saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos eran un grupo de religiosos que no creían que los muertos podían volver a vivir, y por eso le preguntaron: «Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos le pertenecen al hermano muerto y llevan su nombre. Te queremos presentar un caso. Son 7 hermanos. El mayor se casó y tiempo más tarde murió sin tener hijos. Entonces el hermano que seguía se casó con la mujer que dejó el mayor, pero tiempo después también él murió sin tener hijos. Con el tercer hermano pasó lo mismo, y así pasó con los 7 hermanos. Finalmente la mujer murió. Queremos preguntarte, ahora bien, cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer si estuvo casada con los 7? Claro que esta era una pregunta para tentar a Cristo, pues ellos no creían en esto. Entonces Jesús respondió: «Ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar, porque todos serán como los ángeles del cielo», empezó a explicarles Cristo. «Y si ustedes tienen duda si los muertos volverán a vivir, lean bien la Biblia, lo que Dios le dijo a Moisés cuando se le apareció en el monte Horeb. Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos». Y al oír los saduceos las enseñanzas de Jesucristo y la gente que estaba alrededor, se admiraban y se asombraban de la sabiduría del Maestro. Entonces, cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se reunieron y fueron a ver a Jesús. Uno de ellos era intérprete de la ley. Era una persona muy sabia entre los fariseos. Este se acercó a Cristo y quiso ponerle una trampa, y entonces le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos?». Y Jesús amablemente le respondió: «El primer y el más importante dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este, y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo». Amigo, todas las enseñanzas de la Biblia se basan en estos 2 mandamientos. Tú lo tienes que saber bien, le dijo Jesucristo al intérprete de la ley. Ese día, ni fariseos, ni seduceos, ni herodianos, ni intérpretes de la ley pudieron contra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por una razón: porque lo que Jesucristo enseñaba era verdad y tenía poder. Alabado es el nombre de Dios. Así que mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús aprovechó para preguntarle a todos ellos: «Díganme ustedes, ¿a qué familia pertenece el Mesías?». Ellos rápidamente respondieron: «A la familia del rey David». Entonces Jesús les dijo:
Entonces, ¿por qué David escribió lo siguiente? Dios le dijo a mi Señor el Mesías: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote tus enemigos. A ver, explíquenme ustedes, si el rey David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. En ese momento nadie pudo responderle a Jesús, y desde ese instante nadie, ni fariseos, ni seduceos, ni herodianos, ni intérpretes de la ley, se atrevieron a hacerle más preguntas. Porque la sabiduría del hombre y la mente del hombre nunca se podrá comparar al poder de Dios, al conocimiento de Dios, a la sabiduría de Dios. ¿Qué aprendemos de esta ocasión? Bueno, que muchas personas creen conocer la Biblia, pero simplemente la manipulan a su conveniencia para vivir la vida que están viviendo fuera de la voluntad de Dios. Manipulan las enseñanzas bíblicas para justificar sus acciones, pero la palabra de Dios es una, y la palabra de Dios dice que por sus frutos serán conocidos. Asimismo, la palabra del Señor dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tú y yo debemos de confiar en la palabra. La palabra llegó a nosotros con el propósito de que conociéramos los caminos de Dios y andáramos en ellos. Tú y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, para que nuestra vida pueda ser dirigida por Dios y podamos llegar a la vida eterna. Este es el propósito de Dios. Como seres humanos podemos tener muchas preguntas, pero lo cierto es que Jesucristo ha prometido que Él estará con nosotros y nos enseñará a toda verdad y a toda justicia. En esta palabra tú y yo debemos de confiar. Dios te bendiga. Estás escuchando Mensajes de Fe, edición Semana Santa.